Muy bien, vamos a tratar el tema de las secciones en esta ocasión. Y bueno, comenzamos con los fundamentos de las secciones. Las vistas de sección son un aspecto importante del diseño y la documentación, y se emplean para mejorar la claridad y revelar las características interiores de las piezas. Las vistas de sección también se emplean en las etapas de ideación y refinamiento del proceso de diseño en ingeniería para mejorar la comunicación y el proceso de resolución de problemas. Los dibujos seccionados son dibujos técnicos de vistas múltiples que contienen vistas especiales de una pieza o piezas. Vistas que revelan características interiores. Una de las razones principales para crear una vista de sección es la eliminación de líneas ocultas, de modo que el dibujo pueda entenderse o visualizarse con mayor facilidad. Entonces, el primer párrafo nos remite a la figura 14.1, que es esta. Dice que este es un dibujo de vistas múltiples, representativo que muestra la vista lateral derecha en sección completa y detalles de la sección desmontada. Entonces aquí vemos los detalles, el detalle B, la sección AA, detalle del elemento. Aquí ya evidentemente, bueno, viene con todos sus textos, con todas sus tablas, con todas sus anotaciones necesarias para entendernos, sus referencias. La figura 14.2 muestra un dibujo de vistas múltiples regular y un dibujo de vistas múltiples de la misma pieza con la vista frontal seccionada. Este es el 14.2. Entonces aquí está nuestro dibujo. En este caso es este objeto. Estas son las vistas múltiples dibujadas, las normales. Y las vistas de sección tradicional se basan en el uso de un plano de corte imaginario que atraviesa el objeto para revelar sus características interiores. Ok, para esta 14.2, antes de irnos acá, dice: la vista de sección revela características ocultas, que es la finalidad de seccionar un objeto, ver qué hay adentro, tener más conocimiento de él. Una vista de sección típica revela características ocultas que hacen posible visualizar el objeto con más facilidad. Este es nuestro objeto, lo están seccionando de esta manera a través de este plano, le hacen pasar ese plano imaginario. Entonces al momento de cortar nosotros vemos esto. Observen también el sentido de las flechas, es lo que hacia dónde estamos observando. Entonces nosotros veríamos esto al cortar, al hacer pasar ese plano, estamos cortando aquí el material, por eso también se indica con esas líneas en diagonal, si se fijan. Entonces esta es la vista de sección, así nos quedaría. Si nosotros lo vemos de frente, nos quedaría esto, que es la parte de la pieza que cortamos, son estas paredes. Acá está la otra. Está aquí este barreno, aquí está. Y vemos este otro barreno de frente, aquí está, con sus líneas de eje. Y este también con su línea de eje. Bien. Las vistas de sección tradicional se basan en el uso de un plano de corte imaginario que atraviesa el objeto para revelar sus características interiores. Este plano de corte imaginario está controlado por el diseñador y puede, 1, pasar por todo el objeto, que se llama sección completa. 2, pasar por la mitad del objeto, que se llama vista de sección media. 3, ser deformado para pasar por características que no están alineadas. O 4, pasar por parte del objeto, que se llama sección interrumpida. Entonces aquí está la línea de observación. Fíjense hacia dónde, cuando cortemos, hacia dónde vamos a ver, hacia qué parte, hacia la izquierda o hacia la derecha. Planos de corte. Los planos de corte imaginarios se emplean para crear vistas de sección. Pasan a través del objeto para revelar características interiores. Plano de corte imaginario es este. Entonces al hacer pasar el plano de corte, como las flechas apuntan hacia allá, nosotros vamos a ver hacia esa dirección al cortar la línea de observación. Y bueno, estaríamos viendo esto al pasar el plano. Este sería el barreno en la profundidad
que está aquí. Aquí no se ve, pero al cortar ya lo vemos. Y esta sería la pieza que estamos cortando con nuestro plano. También está ashurada, si se fijan, con esas líneas diagonales. Las vistas de sección se emplean en cualquier disciplina de la ingeniería. Los montajes mecánicos se dividen en secciones para auxiliarse en el montaje de los componentes y cómo ayudan la visualización, como se ve en la figura 14.4. ¿Qué es esto? En la ingeniería civil se emplean los dibujos de recortes de carreteras. 14.5, ¿qué es esto? Nos dan los niveles ahí en el terreno. Las ilustraciones técnicas con secciones se emplean para describir las características interiores de montajes complicados. 14.6. Dice ilustración técnica seccionada del montaje de una válvula. Muy bien, entonces aquí nos dan estos tres ejemplos de cómo las vistas se pueden utilizar, las vistas de sección. Una razón importante para hacer uso de vistas de sección es reducir el número de líneas ocultas en el dibujo. La vista de sección revela características ocultas sin hacer uso de líneas ocultas. Nos remite a la figura 14.7. La adición de líneas ocultas a una vista de sección complica el dibujo y anula con ello la finalidad del uso de una sección. Sin embargo, hay ocasiones en las que se necesita un número mínimo de líneas ocultas para representar características distintas a las primarias mostradas por la sección. Eso es en la 14.8. Primero vamos a abordar la 14.7, que es esta. Figura 14.7, tratamiento de líneas ocultas. Por lo general se omiten las líneas ocultas de las vistas de sección. Entonces este es nuestro plano imaginario que va a cortar a nuestro objeto, en este caso. Y fíjense por dónde está pasando. Exactamente, está pasando por acá. Aquí nos debe de decir cuál es la línea de corte. Dice vista de arista del plano de corte. Esta es donde vamos a cortar y vamos a ver hacia allá. Con la dirección de las flechas sabremos hacia dónde vemos. Y aquí están las líneas ocultas que no se muestran en la vista de sección. O sea, en la vista ortogonal, si nosotros lo viéramos desde acá, desde el frente, si esto fuera nuestro frente, nosotros estaríamos viendo esto, las líneas ocultas, ¿sí? Aquí está el barreno, que sería este de acá. Esta sección ancha, que sería esto, esta aquí. Y los cortes, estas líneas ocultas de acá. Sin embargo, nosotros en la vista de sección, cuando ya hacemos pasar el plano, solamente vamos a ver aquí efectivamente la profundidad de ese barreno, que correspondería a esto. Y esta parte ancha que correspondería a esto. Como lo estamos viendo de frente, lo vemos como rectángulos. Lo vemos como rectángulos. Aquí no estamos cortando directamente, correspondería a esta parte de aquí. Sí la vemos, pero no estamos cortando directamente. Y las líneas que están así en diagonal, achuradas en diagonal, son las que están siendo cortadas directamente por el plano que hicimos pasar. Bien, entonces ahora de la 14.8, que sería esta de acá, nos dice uso opcional de líneas ocultas. Dice, por lo general las líneas ocultas pueden mostrarse en las vistas de sección para eliminar la necesidad de otra vista. Para no dibujar otra vista y tener un montón de dibujos ahí acumulados. Bueno, dice que en la línea de corte, en este caso, fíjense, estamos cortando la pieza de esta manera y vamos a ver esta parte hacia allá, hacia donde indican las flechas. Esta es nuestra pieza, este es nuestro plano imaginario, este rosa, con las flechas hacia allá, hacia la izquierda. Y bueno, al momento de cortar este objeto, nosotros que veríamos la profundidad del objeto, que sería esta, la profundidad de este barreno, que es esto. Lo vemos como un rectángulo, porque lo estamos viendo de frente. Y toda esta pieza está siendo cortada directamente por el plano que le hicimos pasar. Por eso están las líneas diagonales. Y aquí tiene una inclinación, fíjense, este plano está inclinado, que está siendo representado por esta línea punteada. Se ve una línea oculta, que representa esta característica, esta inclinación de aquí del plano.
y se puede incluir directamente en la sección que estamos cortando. Ajá. Esto que vemos acá no está siendo cortado directamente, corresponde a esto. Aquí está más chaparrito si se fijan, entonces alcanzamos a ver esta parte, esta pared, como un rectángulo. Muy bien, entonces continuamos. En una sección se dibujan las superficies y aristas visibles que representan un cambio de planos detrás del plano de corte. Por ejemplo, la figura 14.9 muestra una vista de sección en la que el plano de corte pasa por el centro de un agujero contrataladrado. Una línea representa el cambio de planos entre los agujeros taladrado y contrataladrado, lo que constituye un ejemplo de una característica visible que se encuentra detrás del plano de corte. Y esa es la figura 14.9a. Vamos a observarla. Esta es la 14.9a. Entonces, esta es la representación correcta. Este es nuestro objeto. Este es el agujero que tenemos ahí, barreno. Y vamos a cortar exactamente por la mitad y vamos a ver hacia acá, hacia ese lado. Se fijan, hacia donde apuntan las flechitas. Entonces, esta sería la representación correcta. Estaríamos viendo este rectángulo que corresponde a esta parte de arriba. Este otro rectángulo vertical que corresponde a la profundidad del barreno. Y estaríamos viendo las paredes que cortamos. Estas paredes son estas. Las estamos viendo de frente. Las hacemos pasar al plano y vemos de frente. Y dice no. El inciso B representa una manera incorrecta de representación. O sea, no las ponga como punteadas. ¿Sí? Y C, dibujo en vistas múltiples normal. Aquí, ¿qué diferencia hay con estas dos? Pues que aquí el objeto no está siendo seccionado. Cuando vean estas líneas así con unas flechas y líneas como de eje, una larga, dos cortas, una larga, dos cortas, eso significa que ahí hay una sección y debe haber una representación. Sí, debe haber un objeto, un dibujo que acompañe esa sección. Estas secciones generalmente llevan nombre, sección AA, sección BB, y aparte viene la sección dibujada, la sección correspondiente, para que nos dé más detalles. Y esta vista, aquí el objeto no está siendo cortado. Esta vista correspondería a la vista frontal, si lo vemos desde acá. Sí, estas sí serían líneas ocultas, líneas continuas que representan que tenemos ahí características ocultas, que sería efectivamente la profundidad de este barreno y esta parte de acá. Ojo ahí, entonces hay que tener en cuenta, este es el corte, la sección de corte, y es esta, y esta es la vista normal, ¿sí? Son distintas. Ok, las áreas de sección normalmente están delimitadas por líneas visibles, nunca por líneas ocultas, debido a que las líneas de frontera son visibles en la vista de sección. Así es, o sea, cuando tú cortas este objeto por este plano, sí ves esto, no está oculto, lo estás viendo directamente cuando cortas. Exactamente hacemos esto, separamos imaginariamente nuestro objeto y lo que vemos de frente sería esto. Ok. Perfecto, entonces continuamos con la visualización de vistas de sección. La figura 14.12 es un dibujo de vistas múltiples de una pieza que es difícil de visualizar en su forma tridimensional debido a que tiene muchas líneas ocultas. Es la figura 14.12 y aquí están nuestras vistas. Sería la frontal, la vista superior o en planta. Este es frontal o alzado, superior o en planta, y el lateral derecho, el perfil lateral derecho. Ok, dice una vista de sección se crea al pasar un plano de corte imaginario vertical por el centro de la pieza. Y aquí nos están diciendo, o sea, desde esta vista, con este objeto, aquí se le hace pasar un plano imaginario. Y vamos a ver hacia allá a la hora de cortar, hacia la izquierda. La figura 14.13 es una representación isométrica de la pieza después de seccionarla.
Esta vista isométrica muestra las características interiores de la pieza con mayor claridad y es una ayuda para la visualización de la forma en 3D. Las esquinas de la vista de sección isométrica están numeradas de modo que puedan compararse con la vista ortográfica de sección. Ok, entonces al momento de cortar por aquí, nosotros lo que vamos a ver es esto. Dice, las vistas de sección se crea con un dibujo de contorno de las superficies cortadas por el plano de corte A. A continuación se añaden los detalles para mostrar las superficies que quedan detrás del plano de corte, como puede ser la parte posterior de un agujero contra taladrado. Entonces lo que nosotros estaríamos viendo al cortar, aquí coincide, sería esto. Esta es la pieza directamente por donde está pasando el plano de corte, por eso la vemos así con las diagonales. Esta será la profundidad del agujero, el pequeño. Este sería donde se asentaría ahí la cabeza. Sería este círculo más grande, aquí lo estamos viendo. Esta sería otra vez la pieza que está siendo cortada directamente. Y este resaque o esta entrada correspondería a esto, a esta característica de la pieza. Y nos quedaría así, fíjense, estamos pasando el corte directamente, entonces vemos directamente esta profundidad del agujero, esta parte donde se va a sentar la cabeza y esta característica de entrada. Bien, ahora para la figura 14.13, que también nos habla de ella aquí, dice que el rotulado de características para la visualización. Esta es la misma figura que la anterior, nada más que aquí están sus vistas ortográficas y ya este es el isométrico. Así nos quedaría ya en 3 dimensiones. Entonces nosotros estamos haciendo pasar este plano aquí de corte para ver las características hacia la izquierda. Y lo que vemos es esto, obsérvenlo. Esta es la sección que está siendo cortada, el objeto que está siendo cortado directamente, por eso está achurado. Esta es esta entrada que tiene aquí. Esta es la profundidad del barreno, aquí es donde se asentaría como la cabeza. Y aquí le ponen en los vértices, les ponen identificación. Aquí comienzan con la parte bidimensional del corte, le ponen una identificación a cada uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así se van para poderlos identificar fácilmente acá en la parte del volumen del isométrico. Dice, las vistas de sección se crean al pasar verticalmente por el objeto un plano de corte imaginario. Las esquinas se rotulan para ayudar a la visualización de la vista ortográfica de la sección. Así es. Entonces sería más fácil o es más fácil hacer ese rotulado de las esquinas o de los vértices para fácilmente identificarlos aquí en el isométrico. Bien. Ahora, en la figura 14.12, las flechas de plano del corte en la vista frontal apuntan hacia la izquierda para representar la dirección de observación que produce la vista lateral derecha en una sección completa. La dirección de la flecha también puede pensarse como una señal que apunta hacia la mitad que conserva del objeto. La mitad derecha del objeto es la que se retira para revelar las características interiores de la pieza. Y aquí lo vemos, ¿no? Si las flechas apuntan hacia la izquierda, significa que nos vamos a quedar con la parte izquierda del objeto al cortarla, al hacerle pasar el plano de corte. Y la parte derecha es la que se retira, la que ya no se va a ver. Nos vamos a quedar con la parte izquierda porque las flechas apuntan hacia la izquierda. Lo que nos dice esta parte. Aquí. Bien, continuamos. Las líneas de observación para la vista de sección es perpendicular a las superficies de corte, lo que significa que éstas se dibujan con su forma y tamaño verdaderos en la vista de sección. Las líneas de observación en las líneas de sección. Acá están. Esta es la línea de observación, fíjense, hacia acá, hacia la izquierda. Asimismo, no se dibuja ninguna línea oculta y todas las superficies y aristas visibles detrás del plano de corte se dibujan como líneas de objeto. Sí, todas estas son líneas de objeto, las estamos viendo directamente, nada está oculto acá.
La vista de sección de la figura 14.12a muestra que solo aquellas superficies que toca el plano de corte, la 14a. Así es, el corte directamente está atravesando al objeto por estas partes, las líneas achuradas, secciones achuradas. Puesto que la práctica convencional requiere la representación de las características que están del plano de corte, que están detrás del plano de corte, en la figura 14.12b se muestra el cambio de planos entre los dos agujeros en el agujero contrataladrado. Si la sección se observa a lo largo de la línea de observación identificada por las flechas de la figura 14.13, los arcos A, B y C serán visibles y deberán representarse como líneas. A, B y C serán visibles y deberán representarse como líneas. En la figura 14.12b, las líneas son 2, 7, 4, 5, 15, 14. Vamos a ver. 2, 7, aquí está, 4, 5 y 15, 14. Corresponderían a estas alturas. El agujero taladrado y contrataladrado. Bien, los agujeros contrataladrado y de paso están representados como características rectangulares 2, 7, 2, 7, 6, 3 y 4, 5, 14, 15. Volvemos a la figura. 2, 7, 6, 3. Aquí está el contrataladrado y 4, 5, 14, 15, el otro agujero. Bien, todas las superficies que toca el plano de corte son marcadas con líneas de sección. Dado que todas las superficies son la misma pieza, las líneas de sección son idénticas y se dibujan en la misma dirección. Esta práctica se explica con más detalle más adelante. La línea de eje se añade al agujero contrataladrado para completar la vista de sección. O sea, primero hacen por donde está pasando exactamente en la pieza, por donde está cortando mi plano imaginario. Estas son las partes de la pieza que están siendo cortadas directamente. Este es el agujero contrataladrado, el agujero de paso, y aquí se añade ya la línea de eje. Aquí representa el eje. De frente veríamos este punto. Si lo vemos de perfil derecho, estamos viendo el eje así dibujado, exactamente por el centroide de ambos agujeros. Líneas de plano de corte. Las líneas del plano de corte que muestran dónde pasa este por el objeto representan la vista de arista del plano de corte y se dibujan en la o las vistas adyacentes a la vista de sección. Las líneas de plano de corte son líneas de raya delgadas de 0.6 milímetros o 0.032 pulgadas que se extienden a 1/4 de pulgada o a 6 milímetros más allá de la arista del objeto y tienen segmentos de línea en cada extremo dibujados a 90 grados y terminados con flechas. Las flechas representan la dirección de la línea de observación para la vista de sección y apuntan fuera de la vista seccionada. Los dos tipos de líneas aceptables para las líneas de plano de corte en dibujos de vistas múltiples son las que se muestran en la figura 14.15. Antes de ir a la figura 14.15, vamos a analizar esta figura 14.14, que es la colocación de las líneas de plano del corte. Aquí está, este es nuestro objeto en esta ocasión. Aquí está el plano de corte y aquí nos están diciendo que la sección A va a estar ubicada justamente aquí a la mitad de la pieza. Esto es visto en planta. Entonces desde arriba vemos esto, vista en planta o vista superior. Aquí está por donde vamos a hacer pasar este plano. O sea, esta línea sería esta línea, la que estamos viendo desde arriba. Y nos está diciendo hacia dónde se va a ver con las flechas. Y bueno, el texto nos dice ya indicaciones de cuánto se debe extender hacia afuera. O sea, esta distancia es lo que se extiende hacia afuera del objeto. Aquí está también. Como se representa, que debe estar terminado a 90 grados. Aquí, observen. Y bueno, aquí nos dice que las flechas están en la dirección equivocada.
Ajá, o sea, en estas están mal ubicadas. Esta no correspondería a la vista que estamos viendo. Nosotros aquí nos estamos quedando con esta parte. Al cortar, estamos cortando exactamente el objeto por aquí, por eso está achurado. También aquí el corte lo corta directamente. Y esto que vemos aquí, esto que vemos aquí, al fondo, hace así como una entradita, sería esto. Aquí no lo corta porque no está pasando directamente por ahí. Pero sí lo estamos viendo, este rectángulo que corresponde a este de aquí. Este rectángulo mayor o más grande correspondería a esta pared de acá del objeto. Y bueno, aquí está representado el barreno, que sería este elemento de aquí que queda. Está representado como un rectángulo porque eso es lo que vemos de frente al cortar. Y aquí también está el eje que pasa por el centroide de ese barreno. Y es lo que estaríamos viendo. No estaríamos viendo, dice esta parte de acá, no correspondería. Incorrect cutting plane line. Aquí la línea de corte está colocada de manera incorrecta. ¿Sí? Ok, dice la línea del plano de corte se coloca en la vista donde el plano de corte aparece como una arista. Ok. Y viene allá cerca de las líneas. Los dos tipos de líneas aceptables para las líneas de plano de corte en dibujos de vistas múltiples son las que se muestran en la figura 14.15. Y son estas. Dice la línea BB está compuesta por una raya larga y dos cortas que se alternan. Aquí está. Raya larga, corta, corta, larga, corta, corta, larga. Y van alternadas, una larga y dos cortas. La longitud de las rayas largas cambia de acuerdo con el tamaño del dibujo y tienen una longitud aproximada de 20 y 40 milímetros. Para un dibujo de vista de sección muy grande, las líneas largas se dibujan con gran tamaño para ahorrar tiempo. Las rayas cortas tienen una longitud aproximada de 3 milímetros. El espacio entre líneas es aproximadamente 1.5 milímetros. En cada extremo de la línea del plano de corte se colocan letras mayúsculas para fines de claridad o para hacer la diferencia entre planos de corte cuando se hace uso de más de uno en un dibujo. Hay que, en esta sección que se está cortando, ¿cómo se va a llamar este plano de corte? AA, BB, CC, DD. Deben de tener una identificación cada uno. Y aquí vienen pues todas las características de cómo se debe trazar. Estas las largas de 20 a 40 milímetros. También depende del dibujo. La escala, qué tan grande es o qué tan pequeño. Bien, el segundo método utilizado para las líneas del plano de corte e ilustrado por la línea CC de la figura 14.15 está compuesto por rayas de igual longitud. Cada raya tiene una longitud aproximada de 6 milímetros con un espacio de 1.5 milímetros entre ellas. También podemos usar esta tipo de línea que es discontinua, o sea, como guión, espacio, guión, para identificar que se está haciendo un corte en esa parte del objeto. También se puede usar. Entonces, cualquiera de las dos es correcta. Estos son estilos de línea estándares para el plano de corte. Los estilos de línea estándares del plano de corte terminan con flechas, evidentemente las flechas que nos dicen hacia dónde vamos a estar viendo. Bien, colocación de las líneas del plano de corte. Las líneas del plano de corte se añaden al dibujo únicamente por motivo de claridad. Si la posición del plano de corte es obvia, entonces no es necesario dibujar la línea. Por otra parte, si la línea del plano de corte se encuentra en la misma posición que la línea de eje, entonces la línea del plano de corte es la que tiene la precedencia. O sea, lleva prioridad por encima de la línea de eje. ¿Cómo se ilustra en la figura 14.12? Vamos a volver a la figura 14.12, que es esta. Aquí la línea de corte, fíjense, es esta. Usan el primer tipo,
que es raya larga, corta, corta, raya larga, corta, corta, larga. Y justamente aquí está cortando, y donde está cortando se está ubicando exactamente en la misma posición que en la del eje de este barreno. Aquí también iría la línea de eje. Sin embargo, nos dice que tiene precedencia, o sea, tiene prioridad la línea de corte a la línea de eje. Es la que se va a dibujar. Si coinciden las dos, una de eje y una línea de plano de corte, se va a dibujar la de plano de corte. Bien, volvemos acá. Y dice que en la figura 1414 el plano de corte aparece como una arista en la vista superior y es normal en la vista frontal, por tanto este es un plano de corte frontal. La parte del objeto que se retira es la mitad frontal y es la vista frontal la que se dibuja en sección. La vista 14, la figura 14.14 es esta. Se está haciendo pasar, o sea, si tú lo ves desde la planta o desde la vista superior, aquí estarías viendo el corte, estarías viendo como una línea. Esta línea sería esta de acá. Si tú lo ves de frente, pues verías ya el plano, como una área. Entonces, al cortar, nosotros vamos a quedar con esta vista que correspondería a una vista frontal. Estaríamos viendo desde acá el corte, hacia allá. A eso se refiere ese párrafo. ¿Ok? Si el plano de corte aparece como una arista en la vista frontal y es normal a la vista superior, entonces este es un plano de corte horizontal. La figura 1416. Aquí está. En esta ocasión la modificación es, observen, ahora el plano de corte está pasando de esta manera, horizontal al objeto, lo está cortando de esta manera y nos vamos a quedar con la parte inferior. Aquí está ya separado. Nos estamos quedando con la parte inferior del objeto. Lo que estaríamos viendo es esto que está siendo cortado directamente por el plano que pasa. Y estaríamos viendo también esto como un rectángulo. Esto es lo que estaríamos viendo en el plano de corte, en la vista de sección. Si lo vemos como un dibujo de vistas múltiples y lo vemos desde la parte superior, lo dibujaríamos de esta manera. Aquí como está la profundidad del barreno, del agujero pues está discontinuo porque está oculto desde arriba, no se alcanza a ver. Sin embargo, cuando nosotros ya pasamos al plano de corte, lo vemos ya directamente, porque lo estamos viendo directamente. Ya no lo estamos viendo desde arriba, lo estamos viendo desde este corte, así, hacia abajo. Entonces ya se ve directamente la profundidad del barreno. Se ve el interior acá de este objeto, y esto que está achurado serán las paredes del objeto que están siendo cortadas directamente, será esto. Muy bien. Entonces dice, la parte del objeto que se retira es la mitad superior y la que se dibuja en sección es la vista superior. Si el plano de corte aparece como una arista en las vistas superior y frontal, y es normal a la vista de perfil, entonces el plano es un plano de corte de perfil. Lo que se retira del objeto es la mitad izquierda o derecha, y la vista lateral izquierda o derecha es la que se dibuja en sección. Dice que eso aparece en la figura 14.17, que está aquí. Entonces en esta ocasión el plano de corte es vertical, fíjense. La línea de observación es hacia la derecha, hacia allá. Entonces nos vamos a quedar con la parte derecha del objeto, la que se retira es esta. Vamos a observar únicamente esta parte del objeto. Esta sería nuestra vista de sección al cortar. ¿Qué es lo que vemos? Voy a ver de frente este agujero barreno que está aquí oculto un poquito, aquí. Y esto, el interior, que correspondería a este rectángulo mayor. Y esta parte de acá debería corresponder, esta parte de acá, con esta, con las paredes. Con las paredes estas que forman como una U en el objeto. Y aquí se está indicando, o sea, desde la vista superior se indica dónde voy a cortar y hacia dónde estoy viendo, hacia dónde voy a seccionar. Ok.
Entonces esto es lo que estoy viendo. También pueden hacerse varias secciones de un objeto, como se muestra en la figura 14.18. En este ejemplo se hace uso de dos planos de corte, uno horizontal y otro de perfil. Los dos planos aparecen como una arista en la vista frontal y están representados por las líneas del plano de corte AA y BB, respectivamente. Cada plano de corte crea una vista de sección y cada una de ellas se dibuja como si no existiera el otro plano de corte. Vamos a la figura 14.18. Aquí está. Aquí este objeto, que es el mismo que el anterior, se está seccionando de dos maneras. Y aquí lo vemos. Se está seccionando de esta manera, horizontal y de perfil. ¿Sí? La sección A, que es este corte horizontal aquí a esta altura, más o menos a la mitad de la altura del barreno este, se vería de esta manera. Aquí lo estás viendo de perfil, pero el corte es horizontal. El corte se vería desde la planta, o sea, visto desde arriba, pero a la altura del corte, ojo, no a la altura de todo el objeto. Si lo ves desde arriba, el corte, verías esto, que se cortan las paredes del objeto y esto es lo que tiene adentro. Correspondería a este. Este rectángulo mayor sería esto que está acá. Este rectángulo más pequeño sería esto que está acá, visto desde la parte superior. Y como estamos haciendo pasar el corte directamente acá, a esta altura, sí estamos viendo este barreno como un rectángulo. Aquí lo vemos como un rectángulo, fíjense. Este es perfil y este es superior, pero del corte AA. Y acá tenemos la otra sección BB o el corte BB, que en este caso es de perfil y dice que vamos a ver la parte hacia la derecha, ¿sí? Este gran rectángulo corresponde con esto que estamos viendo aquí. Este rectángulo inferior correspondería con esto que estamos viendo acá. Estamos viendo directamente. Por eso hace un escalón aquí. Aquí hay uno y luego aquí se mete y hay otra diferencia. Y bueno, estamos viendo de frente al barreno. Aquí lo estamos viendo de perfil. En este corte BB, como se indica, se ve hacia allá. Veríamos hacia la derecha. Estamos viendo de frente a ese barreno, que es un círculo con sus líneas aquí de eje en el centroide del mismo. Cada sección que se indique con una nomenclatura diferente a A, B, B, C, C, se tiene que agregar también su trazado y con la identificación. Sección BB es esta, sección AA es esta. Y estas son vistas múltiples seccionadas. En un dibujo de vistas múltiples simple pueden crearse vistas múltiples de sección. Este ejemplo muestra una vista de sección horizontal y otra de perfil. Note que cada vista de sección está rotulada de acuerdo con su correspondiente línea del plano de corte. Ojo aquí, las vistas normales o múltiples de sección, las vistas múltiples comunes, las que no son de sección, las que vimos anteriormente, esas se ve el objeto desde afuera, o sea, no estamos viendo el interior. Con las vistas de sección ya estamos viendo adentro del objeto. Por eso se utilizan para tener mayor detalle de lo que haya dentro del objeto. Sobre todo para estas cuestiones, ¿no? Que adentro tenemos aquí un resaque, un cambio, tenemos un barreno. Entonces por eso se utilizan. Pero de las dos, tanto de vistas comunes como de vistas de sección, podemos tener de perfil, de planta o superior, frontales también. Y bueno, vamos a regresar acá. Ok, seguimos entonces con... Ya vimos esto con las convenciones de líneas de sección. Se añaden líneas de sección o rayado paralelo a una sección para indicar las superficies que son cortadas por el plano imaginario. Para representar varios tipos de materiales pueden emplearse diferentes símbolos de línea de sección. Sin embargo, hay tantos materiales diferentes empleados en el diseño que el símbolo general puede emplearse en los dibujos técnicos para muchos fines. El tipo de material requerido será entonces anotado en el bloque de título o en la lista de partes.
o introducido como una nota en el dibujo. El ángulo con el que se dibujan las líneas de sección por lo general es de 45 grados con respecto al horizontal, pero puede modificarse para las partes adyacentes que se muestran en la misma sección. Asimismo, el espaciamiento entre las líneas de sección es uniforme en una vista de sección. Y acá vienen los símbolos de materiales. Las líneas, esas que se refiere para el rayado, son estas que hemos estado viendo, donde directamente se corta al objeto por el plano que estamos haciendo pasar. Símbolos de materiales. El tipo de línea de sección utilizado para representar una superficie varía de acuerdo con el tipo de material. Sin embargo, el símbolo de línea de sección de propósito general empleado en la mayoría o en la mayor parte de los dibujos de vista de sección es el del hierro fundido. La figura 14-19 muestra algunos de los símbolos de línea de sección estándares de ANSI, que es el Instituto Americano de Estandarización, utilizados solo para unos cuantos materiales. Hay cientos de materiales distintos empleados en el diseño. En ocasiones un símbolo de línea general será empleado para representar un grupo de materiales, tal como el acero. El tipo específico de acero utilizado será indicado en el bloque de título o en la lista de partes. También en ocasiones, con las vistas de sección de montaje, se utilizan símbolos de materiales para identificar distintas partes del montaje. Y bueno, en la 14-19 aquí viene líneas de sección de la ANSI. Estas son estándares para distintos materiales. O sea, si nosotros queremos representar que un objeto es de hierro fundido, al momento de seccionar y pasar directamente por el objeto y cortarlo directamente, lo vamos a representar por medio de estas líneas a 45 grados, son equidistantes, fíjense, hay el mismo espacio entre una y otra, están inclinadas 45 grados y es una línea simple. Esto es para hierro fundido, maleable y uso general para todos los materiales. Si queremos representar que nuestro objeto es de acero, tendríamos que representarlo con esta línea doble. Entre ellas están igual de espaciadas y entre línea doble y línea doble hay un espacio más grande, obsérvenlo. Si hacemos nosotros este achurado, estaremos representando que ese objeto es de acero. Este es para el bronce, latón, cobre y composiciones. Una línea continua alternada por una línea discontinua. Continua, discontinua. También inclinadas a 45 grados con respecto de la horizontal. ¿Sí? Si queremos representar que el material o el objeto es de roca, usaremos esta simbología. Van alternadas 3 líneas en diagonal y estas otras líneas que representan la roca. Ya juntas, todo esto es representación de la roca. Ojo, fíjense que aquí no se va hasta el objeto, hasta dentro del objeto, sino que se pone solamente cerca del límite o cerca del borde. Para el concreto también tenemos esta representación, son como puntos chicos junto con otros puntos más grandes, o no son puntos, son como agregados, sería lo que representaría a la grava. ¿Sí? No son uniformes. Si queremos representar, por ejemplo, el hule, plástico y aislamiento eléctrico, lo haríamos de esta forma. 4 líneas continuas, igualmente espaciadas. Y luego un espacio mayor, luego otras 4 líneas, un espacio en blanco y otras 4 líneas, todo esto inclinado a 45 grados. Lo importante de acá es saber que para cada material existe una simbología y es importante representarla para entendernos. Porque finalmente un plano es una herramienta gráfica que nos permite entendernos y debemos estar todos en la misma sintonía. Por eso se estandariza, ¿no? Para que cuando tú dibujes cierta pieza y las secciones y le pongas un achurado distinto, determinado, el que lea ese mismo plano sepa que esa pieza se va a fabricar de tal material, de hierro fundido o de acero, de bronce. Para eso nos sirve la estandarización, para entendernos entre todos y saber que nos referimos a lo mismo. Ok, después ya vienen las técnicas de dibujo. Dice, la línea de sección de hierro fundido de propósito general se dibuja con un ángulo de 45 grados.
y un espaciamiento de un 16avo de pulgada hasta un 1/8 de pulgada o más según el tamaño del dibujo. Como regla general, utilice un espaciamiento de 1/8 de pulgada. Las líneas de sección se dibujan como líneas negras delgadas con un lápiz H o 2H, o sea, es un lápiz durito. Este es el correcto. La figura 1420 muestra ejemplos de líneas de sección bien y mal dibujadas por medio de herramientas manuales. Las líneas de sección deben estar igualmente espaciadas y tener el mismo ancho, y deben de ser más tenues que las líneas visibles. Por otra parte, las líneas de sección no deben ir más allá de las líneas de frontera visibles, ni tampoco deben terminarse con una longitud pequeña. Y vamos a ver esta. La figura 1420 dice ejemplos de técnica buena y deficiente de rayado de sección. Este es el correcto. Las líneas son continuas a 45 grados y están espaciadas uniformemente. Tienen el mismo espacio entre una y otra. Y luego viene incorrecto. Incorrecto, el espaciado de las líneas no es uniforme. Fíjense cómo va variando. Aquí hay un espacio más grande, uno más chico, más grande, mediano. Casi están pegadas. O sea, esto está incorrecto. Así no se debe dibujar las líneas. Aquí incorrecto porque las líneas no terminan en los límites del área. Se están saliendo, ¿sí se fijan? Están saliendo de los límites. Entonces también está incorrecto. Este es por el espaciado y este es porque se salen del área. Incorrecto, el espaciamiento entre las líneas es muy pequeño, tampoco. O sea, aquí sí están igualmente espaciadas, pero el espaciamiento es muy, muy pequeñito. Está mal. Incorrecto, el espaciamiento entre las líneas es demasiado grande. Sí es cierto, están a 45 grados, son continuas, están igualmente espaciadas, pero el espaciado es demasiado grande. Entonces está mal también. Incorrecto, la dirección de las líneas es inconsistente. Fíjense, estas están como a 45 grados y aquí como que se van torciendo, cambiando de dirección. Y aquí ya hasta chocan. O sea, no deben de chocar, deberían de ser paralelas, todas a 45 grados. Esto está también incorrecto. Y por último, la intensidad de las líneas. Unas son tenues, otras son gruesas, otras son medias, otra vez gruesa, tenue. Deben de ser uniformes también en el grosor. ¿Sí? Entonces este es el correcto y estos 6 son ejemplos de cómo no hacerlo. Ok, luego viene, las líneas de sección no deben ser paralelas ni perpendiculares al contorno visible. Figuras 1421A y B. Si el contorno visible va a ser seccionado, se dibuja con un ángulo de 45 grados. Entonces las líneas de sección se dibujarán con un ángulo diferente, por ejemplo 30 grados. Y aquí también correcto, incorrecto. Dice colocación de líneas 14.21. Colocación de líneas de sección. No se permite colocación de líneas de sección paralelas o perpendiculares a las líneas visibles. Las líneas visibles son estas, las del contorno. Entonces esto está incorrecto. Evítese, dice, evítelo. No las dibuje así, paralelas al contorno. En este caso sean paralelas a estas líneas largas. Tampoco las dibuje así. No, tampoco perpendiculares. En este caso son perpendiculares también a estas líneas de contorno, estas largas. Tampoco, ni paralelas ni perpendiculares. Dice que de preferencia, en este caso, las dibujan con un ángulo aproximado de 30 grados. Para que no se empaten de forma paralela ni perpendicular a ninguno de los bordes del objeto. Entonces las dibujan así, 30 grados. Esto sí es correcto. Bien, dice evite colocar dimensiones y notas dentro de áreas que tienen líneas de sección. Si la dimensión o la nota debe colocarse dentro del área seccionada, omita las líneas de sección en el área que ocupa la nota, como se muestra en las figuras 14b y C, 14.22b y C. Entonces dice, si es imprescindible, así muy muy necesario que coloques notas adentro de una sección del área seccionada, o sea que lleva esta simbología, no lo pongas así. No lo pongas así encima simplemente de las líneas. Se prefiere que dejes un espacio antes del texto, antes y después, donde no aparezcan esas líneas de sección, ¿sí? Como si dejaras una etiqueta.
Esto es preferente y esto también. O sea, si se fijan, las líneas de sección no llegan hasta el número. Se quedan un poco antes, como si formaran aquí una especie de halo. Le dejan su espacio a la cota y le dejan su espacio al texto. Ok, continuamos entonces con los tipos de vistas de sección. Hay diversos tipos de vistas de sección empleadas en los dibujos técnicos. Hay de sección completa, sección media, sección interrumpida, sección girada, sección desmontada, desplazada, de montaje y auxiliar. Hasta este momento solo se han mostrado secciones completas en las figuras. La selección del tipo de vista de sección por utilizar se basa en aquella que represente de la manera más clara y concisa las características de interés. Por ejemplo, hay ocasiones en que puede ser más apropiado utilizar una vista de sección media para objetos simétricos o una de sección interrumpida para áreas pequeñas. En los siguientes párrafos se describirán varios tipos de vistas de sección. Comenzamos con la primera, que son las secciones completas. La vista de sección completa se crea al pasar completamente el plano de corte imaginario por el objeto, como se muestra en las figuras 1425A. La figura 1425B muestra las vistas ortográficas del objeto y la figura 1425C la vista de sección completa. Vamos a la figura. Esta es la 1425. Se refiere a las vistas de sección completa precisamente. Entonces aquí está nuestro objeto. Estamos haciendo pasar este plano y estamos viendo completamente. Estamos haciendo pasar completamente el plano a través de todo el objeto. Y este es el dibujo de vistas múltiples. Ahí está. Este sería desde la parte superior de nuestro objeto, lo que estamos viendo. Esto queda en líneas ocultas o discontinuas porque aquí está la perforación, pero no la vemos desde arriba. Y aquí nos indica la sección y hacia dónde va a ser la vista. ¿Sí? En este caso la sección está señalada en la vista en planta o en la vista superior. Y lo que vamos a ver va a ser un perfil, porque estamos cortando aquí, estamos pasando el plano. Vamos a ver este perfil precisamente. Estas partes que quedan o nos vamos a quedar con la parte derecha del objeto. Y esto es lo que estaríamos viendo. Estas serán las paredes que están siendo cortadas por el plano. En este caso ya con las líneas de sección correspondientes, que puede ser, por ejemplo, de hierro fundido. Aquí están en diagonal, 45 grados, equidistantes, tenues. Aquí estaríamos viendo directamente, porque se está cortando por el plano, justo a la mitad de este barreno, ¿sí? Aquí está este espaciamiento. Y también vemos directamente este otro barreno, como si fuera un rectángulo, porque solo vemos de frente. Y con sus respectivas líneas de eje que indican los centros o los centroides de esos barrenos. Lo que estaríamos viendo. Ok. Dice, todas las características ocultas intersectadas por el plano de corte están representadas por líneas visibles en la vista de sección. Las superficies que toca el plano de corte tienen líneas de sección dibujadas con un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Las líneas ocultas se omiten en todas las vistas de sección, a menos que deban utilizarse para proporcionar una comprensión más clara del objeto. Sí, o sea, en nuestra sección, cuando cortamos, hacemos pasar el plano, esto ya no está oculto. Si nosotros vemos la vista de perfil de este objeto, este es en plano superior y este es de perfil. Cuando lo vemos de perfil, lo estaríamos viendo desde acá, o sea, estaríamos viendo nada más este rectángulo grande que representa este objeto, lo estamos viendo desde afuera. Y por eso quedan en líneas ocultas o discontinuas todas estas características, porque no las estamos viendo directamente, pero sí están. Ya cuando hacemos pasar el plano de corte, ya las vemos directamente, por eso ya las tenemos como visibles. Aquí ya están continuas. Dice, la vista superior del dibujo de sección muestra la línea del plano de corte con flechas que apuntan en la dirección de la línea de observación necesaria para ver la mitad seccionada del objeto.
En un dibujo de vistas múltiples, la vista de sección completa se coloca en la misma posición que normalmente ocuparía una vista sin sección. Esto es, una vista de sección frontal reemplazará la vista frontal tradicional. ¿Ok? Entonces el acomodo sería el mismo. Recuerden cuál era el acomodo, era superior, frontal y aquí a la derecha el perfil lateral derecho. Entonces, si nos piden una vista de sección, esa reemplazaría según la vista que le toque, según la vista que sea, de perfil, frontal o superior. Ok. Y continuamos con las secciones medias. Las secciones medias se crean al pasar un plano de corte imaginario solo hasta la mitad del objeto, o sea, no lo atraviesa completamente, como el anterior. La figura 1426A muestra un plano de corte que pasa solo hasta la mitad del objeto y donde se ha retirado una cuarta parte del objeto. Entonces, aquí llega hasta la mitad, fíjense. Vamos a ver, nos vamos a quedar con la parte izquierda y con esta parte de acá. La que se va a retirar es justamente donde corten estos dos planos. Este y este otro. Entonces retiramos esa parte, esa no la vamos a ver, nos quedamos con las otras dos. La figura 1426B muestra las vistas ortográficas normales antes del seccionamiento y la figura 1426C presenta las vistas ortográficas después de realizar el seccionamiento. Estas líneas ocultas se omiten en las dos mitades de la vista de sección. Las líneas ocultas pueden añadirse a la mitad sin seccionar, ya sea para dimensiones o por claridad. Entonces el 14B son vistas ortográficas normales antes del seccionamiento. Es esta. Lo estaríamos viendo en la vista superior o en planta, o sea, desde arriba. Esto lo estaríamos viendo de frente. Son vistas normales, estas vistas son vistas desde afuera. De frente estaríamos viendo aquí. Lo que vemos es esto y el perfil este. Pero adentro no vemos, por eso están representados esos elementos, esos barrenos como líneas discontinuas, porque no los vemos directamente. Sin embargo, sí están ahí presentes, por eso también se toman en cuenta. Y estas ya son vistas de sección media. Aquí me dice que estoy viendo esta parte de acá. Y sería esta parte también de acá. Estoy viendo aquí ya cuando hago la vista de sección media. Estaría viendo el material porque está cortando este plano directamente, está cortando aquí la pared. Y ya estoy viendo directamente este barreno. Ya directamente lo estoy viendo, ya no se dibuja como línea discontinua. Y ahora dice acá, las características externas de la pieza se dibujan sobre la mitad de la vista sin seccionar. Para separar la mitad seccionada de la que no está, se hace uso de una línea de eje, no de una de objeto. La línea del plano de corte que se muestra en la vista superior de la figura 1426C se inclina a 90 grados y se dibuja una flecha para representar la línea de observación necesaria para crear la vista frontal en sección. Aquí está. Las vistas de sección media se emplean con mayor frecuencia en piezas que son simétricas, como los cilindros. Asimismo, las secciones medias se utilizan en ocasiones en dibujos de montaje cuando es necesario mostrar las características externas. Ok, entonces seguimos con las secciones interrumpidas. La sección interrumpida se emplea cuando es necesario seccionar solo una parte del objeto. La figura 1427A muestra una pieza a la que se ha quitado o separado una parte. Para ahorrar tiempo se hace uso de la sección interrumpida en lugar de secciones media o completa. Entonces este es nuestro objeto. Entonces estamos viendo aquí, fíjense, aquí está cortando. Y acá. Dice dibujo de vistas múltiples. Esto es lo que nosotros dibujaríamos en una vista múltiple, lo que vemos desde afuera. Todo esto que es línea continua son elementos que sí están ahí, características que sí están ahí, pero que desde afuera no se ven, pero sí se consideran.
Y esta es la vista de sección interrumpida. Aquí estamos cortando, pues aquí ya se ve el corte. Ajá. Estamos viendo esta pared de aquí. Aquí se ve la pared. Estamos viendo este barreno y aquí se ve. Dice figura 1427, sección interrumpida. La vista de sección interrumpida se crea por fractura de parte del objeto para revelar sus características interiores. Y eso serían las secciones interrumpidas. Y hasta aquí llegaríamos con esta parte de las secciones. Las demás secciones, que son la girada, desmontada, desplazada, de montaje auxiliar, vienen precisamente en el texto de Bertolain, que es de donde he tomado toda esta información y todas las figuras. Y también se los compartí ahí en su grupo de Classroom. Y bueno, sería interesante que le dieran una leída para estar en antecedentes. Sin embargo, las más importantes que vamos a ver y manejar pues son estas: la completa, la media y la interrumpida. Entonces, bueno, hasta aquí esta presentación de la teoría de secciones.